Bueno, Bitácora de Viaje fue un proyecto que inició en el 2015 con una estancia de movilidad que yo tuve en Europa. Ahí tuve la oportunidad de viajar por varios países, ya que la investigación iba acerca del mercado del arte europeo. En esta caminar por todas las ciudades, en lo que iba haciendo la investigación, me percaté de esta interacción de los edificios, las construcciones con la naturaleza, que en ese momento era un inicio a estos conceptos que ya ahorita son parte fundamental de mi obra. Entonces, lo que hice o lo que traté de hacer fue caminar, buscar edificios, lugares, pueden ser puentes, cúpulas, construcciones que me llamaban la atención y que tenían mucho que ver con una interacción, ya sea que ahí había nacido una planta, que estaban conviviendo con palomas, con animales, y que muchas veces eran escenarios que parecían ser muy comunes y típicos para la gente, y me interesaba empezar a resaltar estos elementos que fueran distintos. Así que fueron 5 ciudades las que tomé en cuenta como para ir fotografiando diferentes momentos así: Berlín, Varsovia, Cracovia, París y Londres. Y regresando, ahora sí que en el primer punto, en el estudio en Valencia, en España, en donde estaba quedándome en ese entonces, lo primero que hice fue realizar bocetos. O sea, en estos bocetos en acuarela, lo que traté primero fue dividir los colores y dividir los elementos para poderles dar un contexto distinto a cada uno de ellos, empezar a jugar con estos dos elementos. Y todo lo de las construcciones, que suele ser la parte más gris de todo lo que involucra la parte del proceso del hombre, lo trasladé a colores, con la regla de no utilizar los negros ni los blancos, sino únicamente colores fríos en toda la parte de los oscuros y colores claros para todas las luces. Y de ahí los elementos naturales, que suelen ser los que dan la vida, el color, los transformé en blanco y negro. Para esto utilicé la herramienta del grabado, que pues es mi primera herramienta dentro de todo este contexto de mi arte, de mi producción artística. Y todos estos elementos quedaron como monocromáticos y digamos que más bidimensionales que todo lo que era la construcción. Entonces, este primer acercamiento me empezó a ayudar a visualizar qué era el resultado que yo esperaba con esto. En ese entonces yo lo pensé que quería que fuera grabado en serigrafía, diferentes placas. Regreso a México y empiezo a desarrollarlo, y entonces entra la cerámica en juego, y es como decido trasladar este tipo de edificios a piezas tridimensionales. Yo escojo tazas y platos que podrían ser como objetos utilitarios, pero realmente terminaron siendo artes objetos, y fue como bastante interesante volver a jugar con estos dos elementos, trasladándolos ya directamente a tazas y platos, y lo que le permitía en este momento al espectador ya era visualizar algo bidimensional, en poder transformarlo, a verlo desde arriba, tener otra perspectiva, dar la vuelta al objeto, pero estás jugando con estos elementos que una vez te vuelven a llamar la atención. Entonces, durante toda esta serie de cerámica también respeté la misma paleta de color, en donde estos colores cálidos fueron para todas las construcciones, y aquí sí los elementos, ya sean las plantas, los animales, los dejaba totalmente en blanco y negro. Y finalmente, el último proceso, que estoy culminando hasta este año, hasta el 2020, fue trasladarla ya de una forma hacia el óleo, ¿no? Aquí ya fue como un pensamiento de decir, ya no quiero grabado, ya no esperaba el resultado que yo quería, y el óleo entra en juego, que fue como la primera parte en donde yo empiezo a meter la pintura dentro de mi producción artística, y justamente el proceso de todo este video es uno de los óleos de la ciudad de Cracovia, que es un edificio que yo me encontré caminando en el centro de la ciudad, y me llamó muchísimo la atención porque llegaba y estaba una calle y estaba una entrada de piedra y salían como de repente palomas. Entonces me llamó muchísimo la atención, tuve que entrar, y cuando llegas me topé como con una zona residencial, varias casas que estaban en circular, y estaba todo puesto con columnas dóricas y con elementos de piedra, flores, y estaban conviviendo con estas palomas, que hacía como toda una conjunción súper bonita, y me llamó muchísimo la atención que realmente llega un punto en donde las palomas se quedan ahí y forman parte también de esta misma construcción, ya sin una división, logrando más como una adaptación de ambos elementos, que es dentro de la vida diaria. Así que este cuadro lo empecé a hacer basado en este boceto, que es el de Cracovia, y lo primero que hice, bueno, fue preparar el lino. En Cancún me encanta trabajar con el lino porque realmente es un material que resiste mucho la humedad, es muy flexible. Yo suelo prepararlo todo desde la imprimatura por la flexibilidad que necesito en los materiales. Posteriormente coloco pasta para poderle dar más textura, que me interesa muchísimo resaltar como ciertas partes de las mismas texturas que te dan las construcciones en la ciudad, que para mí es así cuando lo veo.
y después empiezo a trabajar con el óleo. El óleo aquí jugó una parte fundamental en cuanto a la viscosidad que utilicé en el material. Primero me gustó muchísimo hacer un fondo en aguadas. Lo trabajo muy diluido con la intención de poder repetir como este primer boceto que ya tenía en la acuarela. Me interesaba mucho dejar estas veladuras de colores. Y aquí el elemento principal, que ya era como la naturaleza, el animal o la planta en sí, decidí ya sacarla del blanco y negro y hacerla más real. O sea, el elemento que tuviera más detalle, más figurativo dentro de esta composición del óleo era precisamente la naturaleza. Entonces, el último paso de todo este proceso del óleo fue precisamente pintar ya estos detalles, ¿no? El pájaro, la planta, en donde ya se ponía el óleo prácticamente directo del tubo, la aplicación ya era muchísimo más pastosa, entonces me permitía ya jugar con esta parte de la dimensión del mismo cuadro, ¿no? En donde, aunque tú estás viendo toda la construcción y en pleno de colores y es más abstracto en sí, pero inmediatamente volteas a ver el detalle que quiero resaltar, que es esta naturaleza. O sea, el objetivo realmente de todo este proceso y de toda esta serie es meramente eso, jugar con los elementos, decirle al espectador como una y otra vez, como desde el primer inicio que de la fotografía, de dónde salió, de dónde es como un lugar común y hasta dónde estos elementos empiezan a jugar en tu cabeza, en la tridimensión y luego en la pintura, para poder entender como este contexto de qué es lo que vivimos todos los días, el proceso de adaptación, lo que estás haciendo todo el tiempo y cómo es que ya son cosas que pasan hasta desapercibidas, ¿no? Entonces un poco es colocar al espectador en este modo de reflexión de saber qué es lo que está sucediendo día a día.